Gloria sea al Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿No? O yo no lo escucho a ustedes, no sé. Capaz que era así. Dios les bendiga a todos. Bienvenido a las personas que entran por primera vez a este lugar. Dios les bendiga hasta su casa. Bienvenido Marcelo. Bienvenido a todos que han hecho cita hoy aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 9, y vamos a leer un poquito. ¿Les gusta leer? Bueno, dijo nadie amén. ¿Les gusta leer? Vamos a leer bastante entonces. El libro de San Juan, capítulo 9, va a ser nuestro texto base, pero hoy vamos a recorrer un poquito el Nuevo Testamento. ¿Lo han encontrado? Lo leemos en el nombre del Señor. Es San Juan, no es primera de Juan, es San Juan, el Evangelio. Lo leemos en el nombre del Señor, amén. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya sido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria sea al Señor. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió la tierra. ¿Qué hizo? Escupió la tierra. ¿Lo escucharon bien? Hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Qué significa Siloé? Enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que te han abierto los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve. ¿Qué le dijo? Ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Y ellos le dijeron: ¿y dónde está ese? Y él dijo: no lo sé. Gloria sea al Señor. Ya hemos orado y hemos leído la palabra. ¿Saben que esta palabra tal vez mucho la hemos escuchado muchas veces? Hasta en canciones. Vieron que hay canciones sobre el ciego también y sobre muchos otros ciegos también. Pero la palabra del Señor siempre nos da para que podamos hablar abundancia de ella. ¿Amén? Versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Y saben qué? Me impresiona en los evangelios, si bien hablamos del evangelio de Juan, que por ahí es un evangelio especial, distinto al resto, hablamos de un detalle que el escritor del evangelio da sobre este ciego. Antes no nos decía, cuando Jesús sanaba a un paralítico, no nos decía: este era paralítico de nacimiento. O no decía: este tuvo un accidente, por eso ahora es manco, le cortaron una manito, el de la manito seca, por ejemplo. Ese detalle los otros personajes que fueron sanados por Jesús, la Biblia no los corrobora. Pero saben que cuando deja este detalle, la palabra es controversial. Y saben que el escritor escribe esto por algo. Amén. Por eso dice la palabra que no le debemos quitar, ni sacar, ni poner. Está perfecto como está, no necesita nada. Y dice la palabra que el ciego, que Jesús
en este momento acaba de sanar, era ciego de nacimiento. Y controversialmente pasó algo con los discípulos, porque saben que la costumbre antigua era saber si este hombre era ciego, ¿quién pecó? Y muchos dirán, ¿qué tiene que ver pan con lechuga? Nada. Pero saben que la tradición antigua, y era la costumbre también que sucedía, y la palabra de Dios también nos habla de eso, y dice la palabra que si los padres comen las uvas agrias o feas o podridas, la dentera de sus hijos, ¿qué pasaba con ellas? Si comían las uvas agrias, la dentera de sus hijos iban a salir molidas, rotas. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que si el padre pecaba, la consecuencia iba a ser sobre sus generaciones, sobre sus hijos, sobre sus nietos, pero también las bendiciones. Y saben que esto ocurría en el antiguo Israel, pero también ocurría en nuestros días hasta hoy. Pasa que nosotros no entendemos que cuando Jesús interviene todo cambia, ¿amén? Y puede ser que nuestros antepasados hayan cometido mucho pecado delante de los ojos de Dios. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor, nueva criatura. ¿Qué dice el pasaje? Nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí, se lo saben de memoria, lo viven así. Bueno, todos se lo sabían, no todos lo vivían, esto era algo distinto. ¿Se lo saben? ¿Lo viven? Ponele, pues ahí le va a decir el chavo, ¿no? Todos lo sabemos, pero nos cuesta vivir el Evangelio. Y entonces decimos, no, porque yo estoy así porque soy jara. Y los jaras somos bastante enojones. No iba a decir Egea, pero mi esposo está por ahí. Le iba a decir Egea, no, porque los jaras somos bastante gruñones y entonces este es mi carácter. Y como este es mi carácter, yo soy así y voy a seguir siendo así. Mis hijos también van a ser así. Pero dice, todas las cosas viejas, he aquí, son todas hechas nuevas. Hasta tu carácter. ¿Amén? Amén. Tus emociones, tus maneras de reflejarte al resto. Amén. Todas las cosas incluyen también nuestra manera de vivir cada día. Versículo 2 dice, sus discípulos le preguntaron, y quiero detenerme un momento aquí, porque dice, sus discípulos le preguntaron, ¿y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Rabí. ¿Tenemos toda la misma versión? Capaz que no. Y sus discípulos le preguntaron y le dijeron, Rabí. ¿Saben lo que significa Rabí? ¿Qué significa Rabí? Maestro. Rabí era una de las cualidades atribuidas a Jesús, una de las muchas. Jesús habla de yo soy, y habla de yo soy en varias veces. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, ¿no es cierto? Yo soy muchas cosas. Pero aquí los discípulos están reconociendo a Jesús como ¿qué? Como el maestro. Y cuando nosotros tenemos un maestro, ¿le enseñamos al maestro o aprendemos del maestro? Por lo general aprendemos del maestro, ¿no es cierto? No me imagino yo a la profe dando clase y de repente los nenes, bueno, sentate que hoy me voy a enseñar yo. No, ¿verdad? ¿Te pasa, Anto? No. Entonces en nuestras vidas a veces nos cuestan estas cosas. Reconocemos a Jesús. Sí, Jesús, vos sos mi Señor, vos sos mi Salvador. Y el momento que tenemos que ponerlo en práctica, acudimos nosotros, salva Mayra. ¿No? Salimos como los superhéroes de las situaciones. Salimos como los ganadores cuando la gloria debería ser ¿para quién? Para Dios. Pero ¿saben que nos atribuimos esos atributos que son de Dios? A veces los ponemos para nosotros. Y los discípulos le llamaban Rabí, maestro. Pero automáticamente esta pregunta tiene doble sentido y está preguntando y afirmando a la vez. Miren lo que dice. Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? O sea, ¿qué le están diciendo los discípulos a Jesús? Le están diciendo, maestro, Rabí, yo quiero que vos me expliques una cosa.
Mirá, acá es evidente que hay pecado, acá es evidente que alguno pecó, pero a mí no me queda claro si fue el papá del ciego o el ciego mismo que pecó y por eso nació ciego. Y Jesús le está diciendo, hello, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién te dijo que había pecado el padre? ¿Quién te dijo que el ciego había pecado? Ninguna de las dos es correcta. Y entonces ellos quedaron en, diría mi hijo, jaque. Quedaron en jaque. Y saben que muchas veces en nuestras vidas queremos nosotros dejar en jaque a Jesús o dejar en jaque al Maestro. Y saben que esto es repetitivo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, o por lo menos de los Evangelios. Por ejemplo, noten unos ejemplos, dicen, Maestro, ¿se deben pagar tributos? ¿Les suena? ¿Se deben pagar tributos al César? Maestro, ¿se puede sanar en el día de reposo? Maestro, ¿qué debemos hacer con esta prostituta? Y saben que automáticamente nosotros le decimos al Maestro lo que hay que hacer, porque no es tan solo nuestra situación de estar sentados a los pies de Cristo para escuchar lo que Él va a razonar, sino le damos la opción que Jesús tiene que tomar. Y entonces es automáticamente la ley dice, ¿le parece conocido? Maestro, ¿debemos pagar tributos al César? Porque la ley dice que, Maestro, debemos sanar el sábado, porque la ley de Moisés dice que el sábado es el día de reposo. Maestro, ¿qué debemos hacer con esta prostituta? Porque la ley de Moisés dice que hay que apiedrarla hasta que muera. Le damos la solución a Jesús. Automáticamente Jesús, en su infinita misericordia y con todo el amor de Dios, nos avergüenza. Maestro, ¿debemos pagar tributo? Y me encanta esta ocasión porque Jesús le dice, ¿tenés una moneda? Es muy práctico Jesús. ¿Tenés una moneda? Sí, sí tengo una moneda. ¿Y quién tiene tu moneda? Ah, tiene la cara del César. Entonces del César. Dale al César lo que es de César. Pero acordate de darle a Dios lo que es de Dios. No seas mezquino con lo que vos tenés que pagar. Si vos tenés impuestos, pagá los impuestos. Pero acordate la parte de Dios. Sé equilibrado en las decisiones que tomes. Maestro, ¿debemos sanar el sábado? Y Jesús le decía, mira, yo te voy a hacer una pregunta a vos mejor. Si a vos se te cae, queda un buey, ¿no? A una zanja, lo dejas ahí y vas al otro día a buscarlo, lo sacás. No, yo lo saco. Y bueno, si vos tenés misericordia de un burro, ¿cómo no voy a tener misericordia de un hombre? Maestro, ¿qué hay que hacer con esta prostituta que la encontramos en pleno acto de adulterio? La ley de Moisés dice que apiedrarla hasta que muera. Y Jesús, automáticamente su respuesta fue que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, lo que nosotros razonamos como que es lo más coherente y lo mejor y lo que Dios tiene que hacer, no es siempre lo que Dios va a hacer. ¿Amén? Pero ¿saben qué me impacta en este texto? El versículo 3. Porque claro, ya está la pregunta hecha por los discípulos. Pero viene la respuesta del Maestro. Y hemos cantado varias veces que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Hablando de Jesús, ¿no? Y saben que una de las costumbres antiguas que había en Israel, por eso que el rabí también enseñaba de esta manera, era que el rabí se sentaba en un lugar más alto y sus discípulos o alumnos alrededor de él, escuchando lo que el maestro decía. La respuesta de Jesús, versículo 3. Jesús respondió, no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios
se manifiesten ¿en qué? En Él. ¿En quién? En el ciego. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 5, si quieren lo vamos a leer juntos. 5:39. Es un poquitito más atrás nomás. ¿Lo encontraron? Juan 5:39 dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Quién dice estas palabras? Ustedes se piensan que estudiando mucho y escudriñando mucho van a poder ganar su lugar en el cielo. Ustedes se piensan que ustedes obedeciendo la ley van a poder conquistar los cielos. ¿Y qué dice Jesús? Ellas son las que dan testimonio. Solamente dan testimonio de Jesús. Amén. ¿Hay alguien ahí? Se fueron todos. Volvemos a Juan 5. Guille, casi te quedas sin celular. Te aviso nomás, ¿eh? Ay, perdón. Te aviso nomás. Dice San Juan, capítulo 9, versículo 3. Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer la voluntad del que me envió, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Versículo 3 dice: ni él, Jesús le enseña a estos sábelo todos, ni él ni sus padres pecaron. Mira, las cosas son así. Yo quiero que vos entiendas que no siempre el pecado tiene que ver con la situación que estás viviendo. No siempre el pecado es el culpable de la enfermedad que está en tu cuerpo o de la economía trabada que tenés. No es que sea siempre culpa del pecado, sino que es la herramienta, el instrumento o el canal por el cual Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. ¿Cómo Dios va a hablar de sanidad si no hay enfermos que puedan ser sanados por Él? ¿Cómo Dios va a ser un Dios de prosperidad si no hay un pobre que en Él se vuelva rico? Y ahí podemos ir tranquilamente a las bienaventuranzas de nuestro amado Señor que dejó. Amén. Y las bienaventuranzas nos hablaba del pobre y el afligido de corazón, del pobre y el afligido del alma. Amén. Entonces, ¿para qué es? Gracias, Nati. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Así también con el ciego. Mirás, él no es ciego por causa de un pecado. Le enseñaría Jesús a sus discípulos. Él es ciego porque es necesario que la gente vea la gloria de Dios a través de él. Amén. Pasamos al versículo 4. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Gloria sea al Señor. Y saben que este versículo dice mucho de Jesucristo. Y yo pensaba y decía, ¿por qué Dios está diciendo que mientras es de día trabajemos? Yo conozco a algunos que trabajan de noche, no piensen mal. Esas cabecitas pecadoras. ¿Por qué no se puede trabajar de noche? ¿Por qué no puedo evangelizar sobre la noche? O sea que algunos querían ir al boliche a evangelizar, hablar del amor de Dios. ¿Nati? A danzar. Y saben que lo voy a desmenuzar un poquito.
mientras es de día. Y saben que el día refleja la luz. Cuando es de día, ¿qué hay? Hay luz. Bueno, parece una pregunta de nenes, pero hay luz. ¿Y la luz quién es? La luz es la palabra que es vida. ¿Y quién es la vida? ¿Están ahí? Vamos de nuevo. En el día que hay. Y la luz es vida. Y la vida es Jesús. Pero también nos está hablando de vida. Y nos está diciendo, Jesús dice, mientras esté de día, es necesario que trabajemos. Es decir, mientras estás vivo, es necesario que te pongas a trabajar. ¿Hola? Es necesario que te pongas a trabajar. Nadie quiere trabajar. ¿Dónde están esos trabajadores de Dios? Mientras estás vivo. Pero me llama la atención mucho que dice, nos es necesario. No da una cualidad ahí. Nos. ¿Está hablando de una persona? No. Está hablando de muchas personas. Jesús le está diciendo a sus discípulos, mirá, mientras estemos vivos, nos es necesario, te es necesario trabajar. Amén. Gloria a Dios. Mientras haya vida en vos, te es necesario ponerte a trabajar. Amén. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos a buscarlo. Nos es necesario hacer las obras del que me envió. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice. ¿Lo encontraron? Yo no. Ahí va. Lucas 4, 18. Le puse un papelito arriba, ahí está. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad. ¿De quién? Del Señor. ¿Y cuáles son esas cosas que el Padre le envió a hacer a Jesucristo? Decía el versículo 4, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y de qué obras está hablando Jesús? Está hablando de quitarle a aquel que está ciego, darle la vista, a aquel que está atado y en pecado, quitarle las cadenas, de proclamar el Evangelio de Dios. Amén. Y las obras las habla en plural. Entonces vamos a leerlo todos juntos, pero como si ustedes fueran los protagonistas de esta historia. ¿Se animan? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Para esto fuiste creado, amada iglesia. Fuiste creado con un propósito especial. Y ese propósito a veces decimos, ay, sí, porque a mí me encanta danzar y cantar. No. Tu objetivo principal es proclamar. ¿Y sabe lo que es proclamar? Anunciar, decir, hablar, gritar que Cristo viene pronto. Amén.
versículo 5. Perdón, seguimos con el 4. Dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y la noche, si estábamos diciendo que la luz, que el día era luz, ¿la noche qué es? Oscuridad, tinieblas. Las tinieblas representan a la muerte y cuando nosotros estamos muertos ya no podemos trabajar, gloria a Dios. Por eso. Pero saben que estamos apurados. Tenés que hacer la obra para la que fuiste creado antes de que te llegue la noche, antes de que mueras, antes de que los días se te empiecen a acortar. Y saben que a veces es muy fácil porque les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un amigo al que aman mucho y su amigo muere sin Cristo. Ustedes no le predicaron, no se apuraron en el día de trabajo a proclamar a Cristo y le llegó la noche. ¿Ustedes se imaginan el dolor de su corazón por no haberle predicado, por no haber hablado de las buenas nuevas de Cristo, por no haber hablado del evangelio del arrepentimiento? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Es que a veces no estamos trabajando lo que deberíamos trabajar. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, en cuanto al día y a la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre lo sabe. ¿Y de qué día y de qué hora está hablando? Del regreso de Jesucristo por nuestras vidas. No sabemos en qué momento Dios va a hacer sonar las trompetas y va a ser el momento de ser llevados a nosotros a la gloria del Padre. Pero hay muchos alrededor tuyos que necesitan reconocer a Jesucristo como su Señor, como el soberano de su vida, y fuiste puesto como luz para llevar aquellas tinieblas la luz admirable de Cristo. Amén. Dios debe encontrarnos trabajando, buscando y sirviendo. Amén. Quiero que le digas a tu compañero de al lado que Dios te encuentre trabajando, buscando y sirviendo. ¿Les quedó claro? Trabajando, buscando, pero también sirviendo en la obra. Amén. Versículo 5 dice, mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y saben que hace un tiempito hablábamos acerca de la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino en la luz de la vida. Gloria sea al Señor. Pero saben que cuando Jesús habla, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y saben que ahí no lo dice en plural. Ahí no lo dice en plural como debemos trabajar. Lo está diciendo en singular. Él es la luz. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que esta es la gran condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron aferrarse a la luz, amaron más esas tinieblas en las que se encontraban. No hubo arrepentimiento en ellos. Estaban bien como estaban. Y entonces no pudieron acceder a esa vida eterna. No pudieron acceder a la luz. Amén. Versículo 6 dice, dicho esto, y esta es la parte más controversial de esta historia. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Miren, si esto pasara hoy diríamos que es un anatema, diríamos que es un apóstata, ¿no es cierto? Seamos sinceros. Si viene un apóstol y empieza a escupirnos a todos para que recibamos sanidad, ¿qué dirían? ¡Ay, este es un apóstata! Enseña lo que no está escrito. ¿Cómo va a revolver el saco y van a caer? ¿No? ¡Ay, qué bueno que son ustedes! Yo pienso mal a veces, ¿eh?
Pero saben que Dios actúa de maneras locas. No podemos decirle a Jesucristo cómo actuar. No podemos decirle y encapsularlo en nuestro pensamiento. Ayer hablábamos con una parejita hermosa en el Señor y hablábamos de esto, ¿no? De que sus pensamientos, como decía el profeta Isaías, tus caminos son más altos que los míos. Aún tus pensamientos son más altos que los míos. ¿Cómo puedo yo entender a Dios? Nunca entenderíamos a Dios. Y Jesús era Dios. Y entonces decidió hacerlo a lo grande, para que todos los fariseos se muerdan de la envidia. Agarró y le metió un escupitazo al ciego. ¿Qué tanto? Y el ciego hasta ahí seguramente había dicho, ay, debe ser agua bendita, porque no podía ver. No era agua bendita. Y yo imagino que debe haber sido mucho lo que tenía mi amado Redentor, porque le alcanzó para hacer lodo. Así que debe haber sido bastante abundante agüita que tenía en la boca. Le alcanzó para hacer bastante lodo. Imagínense, a mí por ahí me molesta. Vieron que mi papá perdón, voy a contar una intimidad de mi padre. Mi papá es todo el día estar así, escupe en la calle. Yo siempre le digo, papá, no hagas eso, qué cochino que eso. Pero ahora veo a Jesús que hace lo mismo. Y es como medio raro, decimos, ¿qué es esto, Jesús? Esto no dice la ley que hay que hacer. ¿Sabes qué hay que hacer con los ciegos? Hay que sentarnos afuera del pueblo. Y que se quede allá o afuera de un templo pidiendo monedas. Y otra vez Jesús, en su plan de rabí, ¿vos me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Yo soy el rabí. Y él enseñaba a través de sus actos. Amén. Me imagino la cara de los discípulos al ver lo que estaba haciendo Jesús. Qué locura. Seguramente no se lo hubiesen imaginado. Versículo 7 dice, entonces le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y al volver, ¿qué pasó con el ciego? Ya podía ver. Hasta aquí el ciego tenía una actividad pasiva. Él no había ido a buscar a Jesús. Tampoco él le pidió a Jesús que lo sanara. Tampoco él actuó en ninguna cosa. Solamente fue el acto de Jesús de pelear con los discípulos primero y después de escupir la tierra, armar el lodo y untárselo en los ojos del ciego. La palabra del Señor dice que Jesús le da una orden a este ciego. ¿Y cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Ve. ¿Ve de ver o ve de ir, de andar? Ve de andar. Todavía se estaba gestando el milagrito. Ve de andar. Andá y lavate en el estanque de Siquem. Me equivoqué del estanque, de Siloé. Y el ciego dice que fue en obediencia. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice, la fe sin obra. ¿Qué pasa con nuestra fe sin obras? Entonces el ciego tuvo que poner de su parte. Me imagino que habría ido las tanteadas hasta el estanque, porque hasta ahí era ciego con barro en los ojos encima. Y un agregado especial. Y él fue hasta el estanque. Dice, cuando estuvo en el estanque, ¿qué hizo el ciego? Se lavó los ojos. O sea, que ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y en la obediencia qué tenemos? Es como simple la palabra, ¿no? Obedecer y te va a ir bien. No es tan complicado nuestro amado Señor. Dice, se lavó en el estanque de Siloé. ¿Y Siloé qué significaba? Enviado. ¿Qué significa Siloé? Enviado. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesáramos nuestros pecados, pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados? Los limpia. ¿A dónde se lavó el ciego? ¿En qué estanque? En el estanque Siloé, en el estanque del enviado. Ahí fue donde se lavó.
Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero hay una palabra clave. ¿Qué hizo Dios? Él dio. ¿A dónde? A esta tierra, para que creamos y tengamos vida eterna por medio de Jesucristo. ¡Oh, casualidad! El estanque se llama enviado. ¿A dónde se lavó el ciego? El ciego se lavó en el enviado, se lavó en Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros les decían: se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijo: ¿y cómo es que te han abierto los ojos? Y él le respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Y ellos le dijeron: ¿y dónde está aquel que le contestó? No lo sé. Qué tremendo que es nuestro Señor. En ocasiones lo sentamos como nuestro rabí, como nuestro maestro. Queremos sentarnos a sus pies y aprender de Él. Pero sabe que nuestro orgullo de hombre muchas veces nos impide estar en sujeción, en humildad. Queremos sentarnos al lado de Jesús. Queremos enseñar con Él. Y a veces hasta queremos decirle a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Queremos que todo se rija bajo nuestro entendimiento. Que todo pueda entrar en nuestro entendimiento pequeño. Y no entendemos que los pensamientos de Dios son sobre los nuestros. Y sus caminos más altos de los que nosotros caminamos. Y si pasa algo loco, enseguida juzgamos que no es de Dios. Nos atrevemos a levantarnos cuestionando, porque la ley nos ampara. Saben que en ocasiones parecemos muy legalistas. Saben que en ocasiones actuamos como fariseos, como representantes de la ley, como los portadores de la verdad. Y no queremos sentarnos a escuchar a nuestro rabí. No queremos aprender de sus maravillas. ¿Saben cuántas otras cosas locas debe haber hecho Jesús? ¿Y no están escritas? Cientos, miles. Pero claro, como no aparece, nos atrevemos a pensar de que Dios solamente actúa de una manera. Lo encerramos y con Él a nosotros. Y muchas veces en nuestro caminar como personas cristianas queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes por qué no podés ver muchas veces la gloria de Dios? Es porque te pones a cuestionar: ¿será que alguno pecó? No. Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere mostrarte su poder. ¿No entendés los planes de Dios? ¿Cómo podés cuestionarlos entonces? ¿Cómo podés pensar que vos le vas a enseñar al rabí? Y yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero yo quiero que vos salgas de la estructura en la que estás. Que si se puede danzar o no, que si se puede cantar o no, que si se cae para atrás o para adelante, que si es con el saco, el zapato o el escupitazo, no lo sé. No sé cuál es el método que Dios tiene. Lo único que sé es que Él está a la puerta y está golpeando y ya viene. Y nosotros nos sentamos a criticar al que está trabajando. Si estás criticando es porque no estás trabajando, no estás ocupado.
Si estás buscando modelos exclusivos, estás errando en el blanco que es Cristo. Dios es un Dios de poder, pero Jesús era revolucionario. Atrévete a revolucionar tu generación. Aún es de día y te es posible trabajar. No esperes que te llegue la noche, será muy tarde. Hoy, este día, corre a contarles a muchos acerca de la redención de Cristo, acerca de la salvación que Él tiene para nuestras almas. Atraelo como vos quieras, pero que Él se pueda humillar ante los pies de Cristo. Que Él pueda ver que la cruz de Cristo, ese sacrificio que Él hizo, es el único que nos puede salvar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Amén. Y si alguno aquí se quiere pedir perdón, quiere orar por un hermano, si ves que tu hermano hay un llamado especial, si ves que en tu hermano está la gracia, no importa cómo se manifieste, Dios dice que es un Dios de multiformas. Entonces yo te invito a que vos lo abraces y ores por algo.